Bueno, bienvenidos a este programa Chicharrón de Prensa. Es un chicharrón de prensa bastante particular porque es media porción. No va a estar, no va a estar el gordo Abel Luis, más conocido como Manuel Cha Polinesio. No va a estar. Pero estoy muy bien acompañado hoy día con la señorita Nelly Luna, ojo público, periodista, ¿no? Marisa Paredes, que es socióloga, y el amigo Ramiro Escobar, que también es sociólogo, pero no es sociólogo, periodista, pero especializado en temas de medio ambiente, ¿no? Y internacionales de medio ambiente, y bueno, profesor en la UPC, la Católica, la Rueda Montoya. Bacán. Y bloguero en la mula, además. No dale publicidad, solamente con ojo público. Venimos en el siguiente bloque a hablar de un tema bastante importante. Este tema que vamos a tocar no se toca en los medios nunca, no se habla nada de esto, ni en la televisión, ni en la radio, ni en los periódicos, ¿no? Vamos a hablar de JB, que se ha juntado de nuevo con Carlos Álvarez, ¿sabes? No, de eso no vamos a hablar. No, vamos a hablar de Toledo, obviamente, el tema que todo el mundo está esperando que hablemos, ¿no? Iba a venir una amiga que no, mejor no digo quién es. ¿Quién sabe dónde está Toledo? No, que le ha roto el corazón Toledo de alguna manera todo esto y hemos estado conversando, a mucha gente le ha roto el corazón Toledo, ¿no? Pero a diferencia de los fujimoristas, muchos, digamos, toledistas, porque no existen los toledistas, de alguna manera están esperando, digamos, los que votaron por Toledo en algún momento y creyeron en él, están de acuerdo con que venga y que pague sus culpas, ¿no? Y que sea enjuiciado y todo lo demás, ¿no? Hay una gran diferencia, sin embargo, desde el fujimorismo se está buscando siempre aplanar la cosa, ¿no? Desde el punto de vista ya sociológico, digamos, la señorita PhD de Oxford, ¿no? Por favor. No. Digamos, desde ese punto de vista, es una estrategia que está tratando de bajar el nivel de la criminalidad, digamos, ¿no? Digamos, todos somos iguales delincuentes, ¿no? Sí, bueno, esa es una estrategia de bastante tiempo ya en el Perú, ¿no? Sí, claro, como, el ventilador, digamos. Claro, como normalizando la corrupción, ¿no? Claro. Pero a mí en realidad me llamaba la atención de que lo de Toledo sí generó como un impacto, ¿no? Y en general lo de Odebrecht ha generado como cierta malestar, ¿no? No sé, en algún momento conversábamos, no era que no supiéramos, ¿no? Exacto. Pero sabíamos qué fichita era Toledo realmente, claro, en el fondo, pero no teníamos otra. Pero recuerden que tenemos ese dicho que es que se castiga el escándalo, no se castiga el pescado, pero el escándalo, claro, ¿no es cierto? Entonces somos una sociedad de ese tipo, ¿no? Claro. Donde si bien sabemos lo que está pasando, ¿no? En realidad solo cuando realmente las cosas se verifican o aparecen públicamente, todo el mundo como que realmente se preocupa. Sí, pero era otro nivel, ¿no? Porque este Toledo criminal, delincuente, no era el que teníamos en la calle, no era el mentirosón, el borrachín, era ese Toledo que nosotros conocíamos, o que intuíamos de alguna manera. Y hasta hace poco el menos corrupto de todos los gobiernos. Bueno, estábamos hablando de Toledo, justamente, y qué tanto se ha politizado el tema y qué tanto favor le estamos haciendo con los $100.000, 100.000 soles, creo, ¿no? De captura. Soles. ¿Qué tanto favor le estamos haciendo a él con toda esta persecución casi política que de pronto podría decirse, ¿no? No sé. Yo no creo que haya una persecución política, menos de este gobierno de Toledo. Sí es lamentable que él, que tanto promovió un sistema, un proceso democrático, no quiera asumir lo que la justicia está tratando de investigar, ¿no? Claro. Ponerse a derecho y responder cada una de las interrogantes que hay. Pero si bien eso es cuestionable por parte de un expresidente que lideró un proceso democrático, hay que reconocerlo. Es doblemente, como dice lamentable y además el gobierno tiene que responder en este momento. Me parece chévere, por así decirlo, que el gobierno haya decidido impulsar su captura. O sea, ¿a ti sí te parece bien? Sí, porque lo que pasa es que
digamos, Kuczynski no está en el mejor de sus momentos, o sea, que apenas tiene unos meses, ni siquiera cumple el año de gobierno, y tiene el fujimorismo encima de, en el Congreso y también políticamente en la agenda mediática. Y lo que tiene que demostrar es deslindar con un gobierno al que se le quieren, tiene que hacernos creer lo que quieren tiene los relacionar, pantalones. porque además Kuczynski fue su primer ministro, Claro, o sea, muy vinculado claro. a muchos temas que Odebrecht está, que ahora se están investigando, sobre todo con la carretera interoceánica, y creo que más bien ha sido una respuesta enérgica para decir, bueno, sí, vamos a... Sí, pero eso yo lo podría entender, pero yo no siento que le haga bien que le hayas puesto un precio a la cabeza a alguien que sabes dónde está, por ejemplo, ¿no? Además, no se va a esconder tan fácilmente, ¿no? Es una salida mediática también, es recontra mediática, pero lo que me preocupa a mí es que él se coja, y ya lo está haciendo de alguna manera, y además se ha escogido un abogado que tiene no sé, ¿cómo puede decir? Claro, que no sé, su reputación es peor que la de su defendido. Pero bueno, es figuretti también, ¿no? Sí, pues claro, no, pero es triste su carrera también, ¿no? O sea, sobre eso la asociación que inmediatamente es, oye, nunca pusieron precio a la búsqueda o a la cabeza, entre comillas, de los tíos de Keiko, ¿no? Pero en teoría el sistema de recompensas de Basombrío es nuevo, o sea, Sí, es de ahorita. Sí. Yo cuando lo vi no lo creí, pensé que era una broma de los más Café. buscados. Sí, es nuevo el sistema de recompensas. A Ismael Guzmán lo buscaban con recompensa Sí, también, claro. y decía, captura, no sé. Pero cuando $1.000.000, dieron eso. captura a los tíos de Keiko, estábamos en un gobierno democrático, creo que era el gobierno de Toledo, y Toledo nunca puso precio Pero es a verdad la lo que búsqueda. dice. Claro, pero creo que la diferencia con Basombrío es que él creó como un top de los más buscados y asumo que ha entrado en ese ranking Toledo después de las investigaciones ¿cuál es y la lo ha lógica? ingresado. Porque más allá de, no solamente es el tema de decir, lo buscamos por los 100.000 soles, es también que el fiscal te dice una cosa, por allá el juez ya dijo también otra, entonces, y encima el pedido a Estados Unidos no se ha hecho de la mejor manera, porque no lo llegas a capturar como la Interpol no lo llega a capturar, sino dice el juez va a ver todavía si es que, o sea, no se han hecho bien las cosas, los trámites. Ha sido también de sorpresa todo, ¿no? Y creo que hay un miedo real porque la conexión entre Toledo y PPK es clara, entonces el gobierno de alguna manera está como tomando distancia, yo creo que tomando distancia, como queriendo cuidarse. o diciendo, oye, yo lo estoy buscando. Exacto. Claro, yo conoce que Toledo también estudió en Estados Unidos, Sí. vivió en Estados Unidos, además era un hombre cercano a Washington cuando gobernaba, entonces no es un personaje extraño allá tampoco, ¿no? Claro. Es que esta cosa tiene más de un lado, porque yo tengo entendido que la Interpol no puede actuar en Estados Unidos porque no es parte de, y que la única manera es este proceso que es literal de la Cancillería acá, la de allá, y allá se remite a otro lado y después acá, y es un proceso larguísimo para que recién el juez diga, ya, sí, pueden traerlo de vuelta. Y lo que ha hecho PPK es llamar al presidente y decir, por favor, extradítalo. Ya, pero ese o sea, hermano pedió me otra parece cosa. fuera ya Claro, eso o sea, es como que ya te saltaste todo el proceso, o sea, cada vez que... primero hay que juzgarlo, yo pienso como gringo, digo, primero hay que juzgarlo, ¿no? Para O saber sea, si es culpable. ¿no? Entonces ya que llame PPK y todo eso, o sea, yo entiendo que es una imagen y todo lo demás, ¿no? Pero yo creo que le hace más daño al proceso. Este proceso vendría a ser como el que se le siguió a Fujimori de extradición, o sea, con todas estas cantidades de files, con todos los delitos que se ha cometido, y si no presentas el file ya no lo puedes juzgar. Claro, porque lo que ha pasado es que el juez ya lo desestimó por no estar bien fundamentado. Entonces, y lo han tenido que volver a armar para volverlo a pedir. O sea, sí es cuestión de requisitos de documentos y crear convicción en el juez de allá de que no hay persecución política, que está bien fundamentado, que lo traigan. A eso voy, ¿no? O sea, de pronto se es residente legal. está haciendo, claro, encima es residente de Estados Unidos, ¿no? El proceso de extradición es largo, además, ¿no? Es un culerón que va a tener para varios meses, aunque hoy hay una noticia en el Congreso que dice que sería la próxima semana. Hasta 2 semanas creo que. 2 semanas, por ahí. ¿no? Yo no sé, Sí, yo tampoco. lo dudo, pero vamos a ver, ¿no? Ahora, políticamente es muy distinto al de Fujimori, ¿no? Entonces, eso Sí, genera no, también una claramente, presión internacional muy claramente. diferente. Sí. Pero el tema es que si el fujimorismo quiere estandarizar los procesos, Y eso sabe tenemos ¿Qué es lo que qué está pasó. tratándose? Entonces el lenguaje político también, y eso es difícil, primero como sociedad, porque nos ha costado muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo, o sea, políticamente tener una sociedad más sensata democráticamente, por así decirlo, en estos años nos ha costado, y lo que el fujimorismo sí
y yo creo que es un tema casi ideológico como organización, quiere decir es que durante los años 90 hubo un proceso, ya que tuvo mucho mejor económicamente, que es indudable, pero que todas estas violaciones de derechos humanos se justificaron y que Fujimori por lo tanto no debería estar preso porque era necesario en ese momento. Entonces, ese discurso ahora lo quieren legitimar diciendo, ya ven, la persona que luego nos siguió a nosotros en el proceso y luchó contra nosotros, también es un corrupto. Ahora, por lo tanto, todos somos corruptos, entonces la democracia como tal no te protege de la corrupción. Hay una diferencia sustancial, ¿no? Que conversábamos hace un rato fuera de este ecosistema de ese programa. Y el toledista difícilmente se llamaba toledista, Exacto, ¿no? A diferencia de que sí existen fujimoristas. Los fujimoristas sí reivindican el apellido, ¿no? Y cuando los fujimoristas se fue, nadie decía que venga, ¿no es cierto? Los toledistas... Y tú comentabas algo bastante interesante, el esquema de corrupción en este tipo de instituciones, o digamos, no llega a ser una institución, cambian de partido, los partidos cambian de nombre muy rápido y se queda siempre el nombre del dictador, ¿no? Claro, el fujimorismo no tiene una estructura institucional estable, va cambiando el nombre para cada elección, para cada elección, para cada elección, porque está encarnado en un apellido o en un determinado personaje. Y reivindican el apellido, y yo no recuerdo a nadie que haya dicho que venga, por favor, que dé cuenta, ¿no? Porque claro. 6.000 millones de dólares. Y es otra cosa, claro, que dicen que incluso algunas autoridades judiciales han dicho que este es el proceso de corrupción más escandaloso en los últimos años. Sí, es escandaloso porque además tenemos ahora la posibilidad de difundir y investigar a través de redes, o sea, alcanzará más audiencia, pero no es el más costoso para el Perú. O sea, hay que todavía terminar de ver cuánto significó los costos de corrupción de Odebrecht, pero los 10 años de corrupción del gobierno fujimorista todavía tienen muchos ceros de más, ¿no? O sea, yo creo que lo de Odebrecht es más por todo el ámbito internacional que llegó a tener, porque no era solo en el Perú. O sea, ya Dios sabrá en qué país no. De hecho, había entonces empezado eso es lo ya, que hizo que sea... y nosotros ni siquiera hemos, o sea, todo lo que estamos viendo desde Estados Unidos, ¿no? Falta todavía que venga lo de Brasil, ¿no? Hay una conferencia ahora, ¿no? Y va a ser, como dicen, un diluvio, más o menos como el diluvio universal, un arca de Noé con 4 políticos se va a salvar. No sé. Ahora, lo interesante del fujimorismo es que el mensaje que ellos quieren dar no es que ellos no son corruptos, sino que todos somos corruptos, que todo el mundo es corrupto. Y en realidad, creo que lo que está en el ambiente es que Toledo cae porque de todos los corruptos es el más incapaz. Bueno, el menos capaz de protegerse de la corrupción. Lourdes Alcorta de una liberación, no sé si lo escucharon, dijo, ya ves, el que criticaba, porque era Toledo, a Fujimori ha terminado siendo igual que él, ¿no? Se dan cuenta la paradoja, ¿no? Lo que está diciendo, está reconociendo tácitamente que es alucinante, está diciendo que su líder es un corrupto. O sea, ha terminado siendo como el que criticaba, o sea, como el que yo sigo. Bueno, y eso es bien peligroso en la política, porque entonces lo que nos están diciendo es que en las siguientes elecciones, con lo que venga, la corrupción no es un criterio balanceado. Eso te quería preguntar puntualmente, o sea, después de este terremoto, ¿cómo se va a configurar? Yo recuerdo después de los Vladivideos... No, pero es que eso lo tenemos toda la vida, ¿no? Pero después de los Vladivideos, se perdió un poco o sea, la gente intuía que había corrupción en el Perú, pero nunca había visto al empresario sentarse en la mesa con el otro con las plata, o sea, eso rompió un poco, ¿no? Y hubo un antes y un después de esto, ¿no? En este caso, ¿cómo nos va a afectar? ¿Cómo se reconfiguraría el panorama político? ¿Cómo la gente...? O el tema de los outsiders siempre votamos por el nuevo, ¿no? Eso sabemos claramente y eso le hace un daño terrible a la institucionalidad, ¿no? Pero ¿cómo se reconfigura la política después de este terremoto? Porque no va a quedar ni uno con cabeza. No, es complicado, yo creo que lo que está buscando el fujimorismo es que la corrupción no sea un criterio de elección. ¿No es cierto? Que empecemos a, digamos, elegir candidatos con otro tipo de criterios. Todos son corruptos. Finalmente, si tienes algún tipo de acusación, tienes alguna denuncia, eso no importa. Y venía por el ROI, pero hace obra, ¿no? Exacto. O sea, tienes que asumir el costo. Tienes que asumir el costo. En el Perú y en general en América Latina ahora, ¿no es cierto? Todo el mundo es corrupto. Entonces hay que definir otro tipo de criterios. Sí, pero además de la corrupción el sistema no funciona, ¿no? Entonces, yo creo que la principal amenaza para estos 15, 16 años que tenemos de proceso democrático, nos guste o no, válidos, es que el fujimorismo está tratando de decir
que el sistema no nos protege, el sistema democrático no funciona porque mira cómo nos están robando. O sea, no lo dicen así, pero obviamente. creo que ese es el mensaje. Peor, sí lo dicen así, lo acaba de decir Luis Alfonso. No se dan cuenta, pero lo que tienes es, como ciudadano, es si el sistema no es capaz de defenderse de procesos de corrupción, entonces no es capaz de nada. Entonces la democracia se debilita aún más. Yo creo que esa es la principal amenaza. Pero y con ello, la corrupción, respuesta es clara. Tanto así es diferente que ahora podemos hablar de esto y estamos encontrando a los culpables de alguna manera. Claro. Antes no se podía. Esa es la única diferencia. O sea, yo quería comentar algo que me parece interesante, ¿no? Nuestra visión en este momento es toda América Latina, pero hay dos excepciones, Bolivia y Uruguay. Y Uruguay puntualmente es una excepción, yo diría, paradigmática, ¿no? Es un país con una estructura institucional sólida, ¿no? Capaz de tragarse un guerrillero como presidente Sí, claro. hacer demasiado drama, ¿no? Y no está metido en el tema, ¿no? Y le comentaba a un amigo uruguayo y me decía, es que acá es impensable que un político haga eso. Pueden hacer ¿Tanto alguna, así? sí, alguna barrabasada, alguna cosa, pero algo así de esa magnitud, olvídate, ¿no? O sea, no, En cambio no se acá el consigue. peruano se Bueno, autodenomina tampoco así, o sea, Punta Todo del lo Este, o sea, es un lugar donde durante muchísimos años se lavaba dinero, ¿no? O sea, Uruguay también tiene sus islitas en las que Claro, ahí no, se no deja, es perfecto el país, sí, ¿no? pero es pequeño, Tampoco tiene escuchas procesos- hablar de Costa Rica en este culebrón. Bueno, ¿no? llevo No, también Costa Rica ha tiene tenido otros su episodio de rollos corrupción, también. ¿no? Sí, sí, sí. Bien, pero no, Pero más internos, digamos. claro, no se transnacionalizan. Y yo lo que creo es que de pronto no es tan atractivo para este tipo de empresas tan grandes que puedan llegar a hacer ese Sí, tipo porque de esos cosas. eran megaconstrucciones. Eran más construcciones. Entonces, de como son países, empresas, son sí. países más chicos, de pronto. Pero además se dio un contexto en el que Brasil intentaba consolidarse geopolíticamente Claro. con países con los que tenía relaciones, intentaba tener relaciones comerciales. Entonces está Argentina con Kirchner, está Perú, hizo cosas en Bolivia, en Colombia, en República Dominicana, en Cuba. En Cuba todavía ni sabemos a cuánto habrá alcanzado la corrupción. Ahí creo que en Miami incluso. En Estados Unidos, por ejemplo, y Bandes, como Odebrecht, en algún momento la justicia brasileña va a llegar al Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Eso es delicado, eso es bastante delicado. Y lo loco es que se empiezan a juntar cosas que aparentemente estaban separadas, ¿no? Acabamos de escuchar cómo se ha juntado lo de los Panama Papers con lo de Lavallato, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito qué fue, cuál ha sido el link ahí. Que Joseph Maiman y Xavi Sailán, que son estos dos amigos cercanos a Toledo, utilizaron los servicios de Mossack Que Fonseca. era el que le pagaba para- todo a Toledo. Todo se está investigando, pero lo que sí es un hecho es que el jefe de seguridad y Xavi Sailán, que era la persona de mayor confianza, durante los años en los que la declaración de Jorge Barata dice que se depositaron estas transferencias, ellos hicieron negociaciones con Mossack Fonseca para operar por lo menos 5 offshores, ¿no? Y Mossack Fonseca. Ujú. Ya, Mossack Fonseca. Mossack Fonseca. Sí, Ya está casi comprobado que era una organización que solamente hacía este tipo Es de. que era un bufete de abogados. Sí, Obviamente, pero ya está casi comprobado. Es el que- tipo de casos que lastimosamente solían aceptar. Así es. Es más, creo que están con prisión preventiva Los dos. las cabezas. Sí. El tío Mossad, Claro, el tío Mossad. Ajá, exactamente, ellos están con prisión preventiva. Y es más, te asignaban un presidente de directorio, creo que al mismo presidente de directorio para todas las empresas. ¿No? Una No, cosa es que así. así funcionan O las un offshore, service, ¿no? claro. Claro, los estudios que te abren offshore tienen un pool de nombres, entre O tus sea, que hacen chocolatean, sí, para los puede directores ser siempre son los Una empresa mismos. recontra corrupta con otro que no tiene nada Sí, que ver y se ve un y tú presidente. luego de vas a directorio. la casa de ese director que aparece como accionista o socio de la offshore y es una casita, prestan sus nombres, Claro. son empresas de fachada finalmente. Pero lo que sí nos demuestra esto es que este estudio de abogados generó un esquema que por lo menos en fechas coincide con las transferencias de pagos que Jorge Barata habla, ¿no? Claro, y además es interesante en el caso de Toledo porque dicen que es como que uno va contando una historia, ¿no? Acá dice que se le pagó la primera tanda y acá pagó su hipoteca a Toledo. ¿No? Entonces, es así. Por eso es que... Sí, Es ahora como- falta el eslabón, como- ¿no? El eslabón es, tenemos las transferencias de Odebrecht a las cuentas de Xavi Sailán y de Maiman, o las de offshore de estos dos personajes, pero falta el eslabón que una estas transferencias con las de Toledo. Ahora, el fiscal ha dicho que no esperemos encontrar nada en las cuentas de Toledo. Ya, eso puede ser cierto, porque nadie va a depositar a su Claro. cuenta personal, pero hay que encontrar más evidencia, ¿no? O sea, la tarea del fiscal en adelante, del Poder Judicial, va a ser
sumar nuevas evidencias al testimonio de Jorge Barata. Porque con un testimonio No hay que puede- probarlo, hay que avalarlo. Sí, y claro, el tema de Jorge Barata es que muchas cosas que ha dicho no son verdad también, ¿no? Sí, o sea, ¿Cómo saberlo, no? sí, o sea, O difícil de probar. Sí, bueno. el problema, yo creo, es que lo conversamos también la Ajá, otra vez, ajá. es que en este momento toda la justicia latinoamericana que sigue la corrupción de Lavallato tiene como única fuente a los ejecutivos de Odebrecht. Entonces, Exacto. ¿cómo de nuestro sistema judicial está en la capacidad de, primero, corroborar que todo lo que dicen es cierto? Bueno, ahí tienes las referencias, ya está bien. Pero eso no es toda la verdad tampoco. O sea, Es un lado de la historia. Y la que ellos te de la quieren historia contar. y encima la de los cabezas que se quieren, Claro. son los que más se van a querer lavar las Sí. manos. O sea, estás preguntándole al choro cómo fue que le robaron. Y estás confiando en que te diga toda la verdad si Vamos. quieres salir de ahí. Claro, exacto, sí. Claro. Pero si te das cuenta, el reparto de las coimas es como democrático, entre comillas, y con distintos volúmenes, pero bien repartido, ¿no? En toda la región, ¿no? Y sin distinción ideológica, ¿no? Colombia, México, Sí, República claro. Dominicana. O sea, Americano, es un reparto bolivariano, digamos, una Exacto. cosa bien interesante. Claro, y- Finalmente la Al Latinoamérica integrada. final, Odebrecht es Bolívar. Y es una empresa, faltan las demás. Eso ¿no? es lo triste, ¿no? Por Sí. eso va a ser un La vende tremendo... más grande, ¿no? Va a llegar, de pronto puede ser que algo no nos lleguemos a enterar en el Perú, porque tú sabes que acá las cosas llegan, a veces no se mueven, ¿no? Hay que estarlas buscando y yo creo que mucha chamba es justo de lugares como Altavoz y Ojo Público, están sacándole a todo lo máximo, pero es un televisor y a veces no salen las noticias como... Pero en Brasil las investigaciones están recontra avanzadas y nosotros no sabemos nada. Sí. Bueno, incluso acá también somos invitados de segunda, ¿no? Porque todo nos llega después de lo que el fiscal en Brasil está... Incluso, lo bueno es que el Jorge Barata ya tiene un proceso abierto aquí, entonces y es testigo también de la fiscalía y vamos a poder conocer nuevos indicios. Él podría ir preso acá. ¿Cómo? ¿Podría ir preso acá, Jorge Barata? Sí, pero tiene el proceso ahora en Brasil, ¿no? No sé dónde le van a poner la mayor pena. Pero el asunto está en que si es que no fuera por él, o sea, la única forma, por ejemplo, que ha demostrado Odebrecht que están pagando las coimas es a través de offshore. Entonces, si ellos no dan todos los nombres de los offshore, no va a haber forma de que nos enteremos a qué otros políticos han sobornado. Porque las offshore no tienen como beneficiario final el nombre del político al que le iban a entregar, ¿no? Y yo te lo digo porque ya se barajan muchos nombres ahí y ya los implicados están moviendo sus fichas, obviamente, con mucho tiempo de anticipación antes de que nosotros nos lleguemos a enterar de algo, ¿no? ¿Quién está más solo, Toledo o Humala? De ahí. Sí, está más que Solo, ¿no? Solo. O sea, digamos, Toledo se quedó rápidamente sin gente, ¿no? Para que lo defienda, digamos, a diferencia, por ejemplo, de Alan García, que tiene pues una serie de gente, de personajes que lo respaldan Yo y creo se que queman. más y solo demás. está Toledo. ¿Tú crees que más Pero solo está Toledo? Eliana atrás con las garras de la Sí. mamá osa que... Eso sí. Sí. ¿Tú crees que más solo está Toledo? Yo lo Sí, veo más está solo a solo. Humala. Humala no tiene Yo creo que nada. Toledo tiene más conexiones internacionales. Sí. Por el mundo académico, por el IAM, Bueno, y muchas otras, y eso lo puede ayudar. Humala está mucho más solo en ese sentido. Sí, pues, bueno, solo tiene a Ana ahí. Que también está investigada. Sí, es cierto. Y ambos tienen además todo el peso del Congreso encima, Claro. que políticamente presiona a PPK para que deslinde con ellos, ¿no? Porque lo que hace primero o sea, los congresistas de Fuerzas Populares es decirle, tú tienes ministros que trabajaron en el gobierno de Humala, Claro. tú trabajaste con Toledo, entonces permanentemente Así es. quieren crear un vínculo directo entre PPK y estos dos partidos. ¿Qué daño a este partido, Dios mío? Y no va a mejorar. Claro, No, y Pepe no tiene una bancada que lo No. aguante. Se paran, o sea, lo último que acaba de pasar. Y la bancada que lo podría Moisés Díaz lo puede legitimar, proteger. la bancada que lo podría apoyar, que es la de de Frente Amplio, digamos, Pero la que no, están que se Están pelean sacando- entre ellos, sí, entonces claro. la única solidez es la de Arana ha Fuerza estado Popular. terrible. Bueno, ya, cortamos ese tema y vamos al siguiente que es bastante escabroso, a mí no me gusta, pero hay que tocar. Ya, el tema que vamos a ver ahora es el de Sodalicio. Ya, bueno, en 2015 se publica Mitad monjes, mitad soldados, ¿no? Que es el libro que hizo Pablo Ugaz con Pedro Salinas.
y se narran ahí los testimonios de algunas personas que fueron víctimas de este grupo, ¿no? Hace 10 años, Coqui Bruce, antes de saber todo este rollo, o sea, antes de que se haya publicado el libro y todo, él dijo, este tipo de organizaciones son organizaciones hechas para el abuso. Es así, o sea, este tipo existen organizaciones armadas para abusar él lo dijo estamos hablando del 2005, más o menos, o sea, antes de que hubiera una evidencia de nada, ¿no? Yo no creo que ese sea el fin de la organización para lo que fue creado, pero algo que pasa siempre en este tipo de instituciones, y no solo ha pasado en Perú, sino en varios países, es que cuando hay esta relación de autoridad / Dios / soldado, el tipo de entrenamiento, cómo vives, desde qué edad te captan, el tipo de ideas, la imagen de que esta autoridad no se equivoca y lo que él dice encima es la palabra de Dios. Claro. O sea, es un conjunto de factores que sí hace que este tipo de instituciones sean la meca, el lugar perfecto para que nazcan este tipo de abusos el decantamiento del Eso poder, es lo peor. ¿no? O sea, no solo que sucedan, sino está perfectamente organizado para que nadie hable. La consecuencia natural. Y eso es lo peor. La consecuencia de tener poder absoluto sobre una persona, que empieza con el tema psicológico, el abuso psicológico, después va decantando lo Que demás. son como instituciones militares, ¿no? O sea, el silencio es la disciplina. Pero lo más interesante es que toda la cúpula ha sido acusada y no por o sea, no solamente en el tema de los testimonios en el libro, sino que el mismo Sodalicio ya lo aceptó. Sí. O sea, los mismos fundadores de la institución son todos, según el mismo Sodalicio, culpables, ¿no? Es algo de... Si no lo hubieran refugiado a esta Figali, ¿no? Mira, a mí lo que me llama la atención, y tal vez es más una pregunta que una respuesta, porque yo creo que esto nos lleva a reflexionar hacia el futuro muchísimo, es en qué tipo de sociedades calan este tipo de instituciones. O sea, ¿por qué en este tipo de sociedad? Porque no es que existen en todo tipo de sociedades, o sea, abuso hay en todas partes, pero una organización de este tipo funciona por mucho tiempo en una sociedad de clase media, alta, limeña, ¿no es cierto?, de ciertas características. Religiosa, conservadora, en crisis. Entonces yo creo que no solamente hay que preguntarnos por la institución, sino por la sociedad que ha sostenido a esta institución en silencio. Hay testimonios de los propios que decían que iban donde sus padres y le dicen, papá, me pasa esto. ¿Cómo vas a decir eso del señor de la parroquia? ¿Cómo vas a decir eso del director del colegio? O sea, ahí se cumple lo que dicen más, el pecado pero no el escándalo. No, y ese es, imagínate tú vivir esto, que en verdad en ese momento ni siquiera estás seguro si es trauma o no es trauma, no sabes dónde estás parado, ni qué te pasó, ¿A dónde vas? Y le cuentas a alguien de confianza y te abres y te dicen, oye, ¿qué estás hablando? Y eso se te queda el resto de la vida acá. ¿Y cómo lo sacas? Yo me pregunto, por ejemplo, cuánto la pertenencia a estas organizaciones para estas familias no tiene un sentido de reputación, y el hecho de, digamos, enfrentar estas situaciones es también la pérdida de la identidad de la familia, de la situación, del estatus. Lo interesante no es algo que ya pasó, sino lo que sigue pasando, porque esta institución tiene colegios actualmente. Exacto. Y a mí no se me ocurriría poner a mi hijo en un colegio que tiene ese tipo de relación con una institución de ese tipo, ¿no? O sea, ¿Alguna vez uno de ustedes fue a una misa de Sodalicio? No, yo no. Porque era impresionante. Yo recuerdo haber ido una vez. Ajá. Me invitaron. ahora entiendo. Para periodista. Para de retro. Pero me acuerdo de haber ido en una parroquia llamada Los Padres Alemanes, que quedaba en la avenida 2 de Mayo en Miraflores, ahí hacían sus misas. Y una cosa que me sorprendió mucho era la manera como cantaban, ¿no? Era una legión militar. Cantaban, pero así como si fueran los militares marchando, ¿no? Entonces, como hemos estado comentando, claro, es un sistema de aplazamiento. A Pedro yo lo entrevisté en una ocasión y me dijo eso, ¿no? Que Unos no era, soldados, o sea. claro, exacto, la lógica militar. Y él me decía, los abusos sexuales y los abusos de todo tipo son consecuencia de un sistema estructurado, donde, como dice Patricia, claro, hay unas cabezas que de pronto, intencionalmente en su cabeza no se proponen hacer eso, pero la consecuencia lógica va a ser esa, ¿no? El aplazamiento de la persona y el silencio. Claro. ¿no? ¿Cómo respondes? Porque, digamos, desde el Estado hay instituciones que el Estado
tiene y respalda y financia de ese tipo, ¿no? O sea, la estructura militar es así, la estructura policial es así, son jerárquicas, hay muchas denuncias de acoso sexual, de homofobia. Entonces, lo que se ha logrado en los últimos años es, primero, darles atención a través de la Defensoría del Pueblo, pero también a través de defensorías internas o líneas de ayuda específicas para personas que quieran denunciar. Pero incluso estas instituciones tienen la posibilidad de protestar. Claro, pero ¿cómo tú ya desde el Estado proteges a adolescentes o niños si están dentro de una organización privada? Y nunca se ha dicho, vamos a crear una línea de ayuda específica para que puedas denunciar de manera anónima. Ellos trabajan de esa manera, o sea, aislándote totalmente y sin ningún tipo de botón de pánico, digamos, ¿no? O sea, por eso mi pregunta es que no puedes prohibirlas. ¿No? Pero lo que dice Marisa me parece interesante el tipo de sociedad en que esto puede ocurrir. Bueno, ocurrió en Alemania también, digamos, pero en Alemania se ocurrió espanto, ¿no? Sí, claro. Pero ¿por qué puede ocurrir acá en determinado sector social? También hay una pregunta que ni siquiera es más de fondo, ya recordaba Antonio Cisneros, una inmensa pregunta celeste, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de experiencia de Dios quiere vivir la gente, ¿no? O sea, eso me parece respetable, ¿no? Pero tiene que ser así, tiene que ser en esa lógica aplastante de que yo no veo nada, no protesto nada. Pero eso no tiene, o sea, para mí no tiene mucho sentido. Un científico que también hizo un paper, una investigación de este tipo de casos, pero de otros testimonios que no eran de ese libro, y lo entrevistamos y le preguntamos más o menos el que pensaba y si era normal que usaran la fe para realizar estos abusos, y me dijo, miren, en verdad, esta asociación no creó un Dios, era el Dios cristiano, y el Dios cristiano es el Dios del amor, el Dios de la verdad, el Dios que es un Dios amoroso, es un Dios piadoso, entonces no hay lógica para que, exacto, él creó su propio Dios, porque la visión bíblica tradicional de lo que en teoría vendría a ser el Dios cristiano no encajaría ninguna de las cosas que pasaron ahí adentro. No, pero hay muchas interpretaciones del Dios cristiano. Ha sido un Dios personal lo que ha pasado. No, pero claro, el Dios cristiano muta mucho, ¿no? Digamos, de niñito puede pasar a hombre golpeado, digamos, y tú de alguna manera sientes que él murió por ti encima y toda la culpa y todo el rollo, ¿no? O sea, hay mucha manipulación en la forma de cómo tú presentes a Dios o a Cristo. Sí, pero más allá de eso, digamos, que es tu libertad creer en lo que tú quieras creer, me parece interesante que este proceso, por ejemplo, que bueno, se archivó y todo, pero que sí se intentó meter es el asunto de la organización criminal, ¿no? De cómo tú puedes demostrar, y es una tarea de la justicia, que hubo complicidad de varias personas para frenar investigaciones internas sobre ilícitos. Ilícitos que tienen nombre propio, ¿no? Claro. Porque no se trata en este caso de decir, bueno, sí, probablemente un sacerdote violó a un niño o lo acosó. Como hecho aislado. Entonces hay que encontrar la responsabilidad, es complicado después de tantos años, pero eso es una investigación. Lo otro es demostrar si es que los jerarcas de esa organización encubrieron eso o si fueron partícipes, y ahí sí estamos hablando de una organización criminal que silenció estos delitos. Y yo lo que siento y lo que presiento, más allá de que se haya archivado, pero más allá de que sea una asociación o un grupo de gente, una jerarquía que está ocultando algo, yo sí tengo la idea de que sí es una organización perversa. O sea, es una organización de un grupo de gente perversa. O sea, porque me parece demasiada coincidencia, aunque sea, hubiera habido con criterio suficiente de decir esto no debe pasar, ¿no? Pero todos. Eso que has mencionado es súper importante porque en el último informe, el primer informe estuvo mejor en cuestión de investigación profunda y de a quién echarle la culpa. Pero este último lo que ha hecho es señalar manzanas podridas y deslindar completamente la institución, y no ha mencionado a ni una sola persona que vio o que supo que trabajaba ahí o que apañó o que no contó. Eso no lo ha mencionado. El informe completo ha sido basarse en los nombres que ya conocíamos, los abusadores que ya sabíamos. Y en eso se ha basado el informe y no ha visto más allá ni ha buscado ningún tipo de responsabilidad institucional. Pero eso es usual en estos casos, ¿no? Estamos hablando de una institución de la iglesia, de pedofilia, pero cuando hablas de violaciones sexuales suele pasar lo mismo, porque es el Estado tratando de entrar en la vida, digamos, cotidiana, que es muy complicado. Entonces tú tienes como dos maneras de entender esto. Por un lado, el tema judicial, que es importante poder investigar más, pero como es tan cotidiano, es muy difícil para el Estado realmente
entrar a los pormenores. Entonces tienes que cambiar la sociedad y tienes que cambiar la capacidad del Estado de entrar, porque es muy difícil, digamos, saber qué pasó en lo más íntimo de una familia o en lo más íntimo de un salón, digamos, religioso, donde la confianza entre el estudiante y el profesor, o entre el cura y el pupilo, ¿no? Es muy difícil para el Estado. Pero viéndolo de afuera, yo creo que la Iglesia Católica debería disolver ese grupo, ¿no? No tiene ya cómo arreglarse, creo. O sea, es que justamente a eso están jugando, o sea, no es el tema institucional, sino es un tema de personas, y eso yo creo que es con lo que están tratando, como tú dices, tomar distancia y decir, oye, esto no es un tema de institución. Y eso es puramente económico. Exactamente, tienen terrenos, tienen un montón de activos, tienen un montón de patrimonio que no quieren perder. Porque al final, o sea, asumo que son una asociación sin fines de lucro, y si al final la disuelves, ¿a dónde va ese patrimonio? Van a tener que donarlo. Exacto. Ni siquiera lo van a poder no van a poderlo repartir. Exacto, es un problema. Además, puedo estar pecando yo de equivocarme, pero No, creo no, Libérate. La culpa. Pero creemos a veces que la Iglesia Católica es muy jerárquica, en el sentido que tiene el Papa, digamos, tiene la decisión, ¿no es cierto?, vertical sobre muchas decisiones. Pero creo que el funcionamiento de la Iglesia Católica, me da la impresión, tiene mucha autonomía en sus congregaciones. Si tú piensas, por ejemplo, en los jesuitas se mueven de una manera muy autónoma a lo que pueda decir el Papa, ¿no? En el sentido que es otra línea, sí, es otra. Hay una autonomía muy fuerte, tanto en términos económicos, de las propiedades que tienen, de lo que hacen con sus recursos, de cuál es su línea, digamos, política, etc. Y yo creo que el Sodalicium es una congregación también autónoma. Entonces, a nadie en la Iglesia le conviene, digamos, que se rompa ese equilibrio que hay de autonomía. Esa feliz convivencia, digamos. Porque marcaría un precedente. Yo creo, no sé, habría que, por eso digo, puedo pecar de estar equivocada. Hay una diferencia, que es que la única religión que tiene una cabeza central en el mundo es el catolicismo. Pero aparentemente, ¿no? Claro, pero el Papa en realidad... O sea, mira, acaban de apañar a alguien que estaba acá prácticamente convencido de que había abusado de niños, claro, y le ha dicho, no, tú te quedas acá. El Papa tiene poder. O sea, sí se metió con ese pedacito de cristianismo llamado sodalicio en Perú, que es enano en comparación a todo lo que puede ser el catolicismo en el mundo, y dijo no, y lo acogió. Pero el sodalicio tiene mucho peso, y eso es lo que te están diciendo. Al final, de alguna manera, todos están diciendo, no nos metemos porque mañana nos puede tocar a nosotros. Yo lo que creo es que el Papa sí tiene poder para hacer una cosa así radical, ¿ya? Lo que pasa es esto que tú dices funciona en términos de poderes fácticos, ¿no? Al interior de la Vaticano, que aguantan eso. Exacto. Pero el Papa, en teoría, o sea, hay un error que mucha gente comete acá. Por ejemplo, dice que Cipriani es el jefe de la Iglesia Católica. Eso no es cierto, ¿no? No hay jefe de la Iglesia Católica en el Perú, pero sí hay un jefe de la Iglesia Católica global, que es el Papa. El Papa es como un rey. No, entonces puede decir. Bueno, Cipriani es un poder fáctico, o sea, en papel no es el. Claro, pero es un error llamarlo así. Es un error, porque él se la cree, ¿no? Al menos jefe de la Iglesia Católica no es, pero sí es un poderoso peruano, ciudadano peruano, digamos, de lo más poderoso. La voz oficial es la conferencia episcopal. Porque es muy distinto ser cura, digamos, que depende del cardenal, que es el cura diocesano, ¿no es cierto? El cura parroquial. El cardenal no, el arzobispo. El arzobispo, ¿no es cierto? U obispo. O ser cura, o suiza, tienes niveles de protección. Es como dos líneas distintas, ¿no? Sí. Por eso es que a veces los mismos, estos obispos diocesanos creo que son los que reclaman contra Cipriani, ¿no? Porque no es su jefe. No, los de congregación. La congregación no es su jefe de ellos. Claro, pueden reclamar. Cipriani no puede meterse con las congregaciones. No, y además la de Lima, tiene autoridad en la diócesis de Lima, pero no en todo el país. Bueno, regresando al punto, bastante triste fue que archivaran el tema porque hay un montón de gente que había dado su testimonio pensando que esto ya iba a terminar y lo único que hizo fue remover cosas por las puras al final, ¿no? Pero me parece interesante cómo, bueno, Alberto de la Bunde, un amigo nuestro, congresista, ha encabezado esta búsqueda de, ¿cómo se llama esto? Que van a encabezar la investigación, ¿no? Y han conseguido que ya 20 y tantos congresistas la respalden, ¿no? La van a presentar para la siguiente legislatura. Y hasta Kenny creo que está ahí metido. Acusó un lobby en el Congreso que estaba intentando como apañar que se investigue y que esta iniciativa iba a romper con eso y... Claro. A mí me parece lo caso que Kenny esté ahí, alucinado. No, Kenny se la apaña, ¿no? Es que es alucinante, porque está haciendo su chamba, está haciendo su tarea y bien, ¿no? O sea, lo que he hecho. Esmeradito. Eso va a ser bueno, interesante. está haciendo todo lo que
no sé, le jale de los pelos a Keiko, Lo que ¿no? sea. O sea, Y cualquier cosa esa que la moleste. es para comprarse canchita, va a ser esa bronca, va a ser. Porque pelea de hermanos. Bueno, ya evidentemente terminamos el tema, ¿no? Una de las cosas que yo quería además agregar es que Cipriani o algunos otros sacerdotes, cabezas de iglesia, siempre de la Iglesia Católica, mencionan que los ciudadanos no deberíamos opinar sobre ellos, porque no somos de la sí, y eso no es cierto, porque el Estado sí les paga, o sea, dicta, con nuestro impuesto les subsidiamos muchos costos de la Iglesia Católica que no se subsidia ninguna otra iglesia en el país. Entonces, si van a usar mis impuestos para hacer o apañar o encubrir o mandar silenciar a otras personas, yo creo que sí tenemos derecho. Pero más allá del tema de impuestos, ¿no? Es un tema moral, es un tema más allá de los delitos, claro, es un cualquiera delito puede que decir. no debería pasar en el país, ¿no? Y nadie debería apañarlo, o sea, por más. Pero es que estos casos sí deberían obligar a revisar las prácticas fiscales del Estado con estas organizaciones religiosas. Que no revisamos hace mucho tiempo. Revisamos hace muchísimo. Nadie le interesa revisarlas, pero solamente a nosotros. Y además el precio que se hace por temas como la unión civil, por ejemplo, ahí sí se quiere poner una agenda para todos y en este asunto pedir que no se hable, incluso el que no es creyente o católico, Claro. Es una tremenda injusticia, ¿no? Sí. Bueno, vamos al siguiente bloque y vamos a hablar de otro tema también horrible. Vamos a meter un par de temas vamos a meter la legalización de la marihuana. No, pero en algún momento lo tenemos que hablar, porque me parece que no está dentro de la lista, pero me parece que debemos hablar un poquito de eso. Bueno, hablemos de los desastres naturales. El señor ha estado hace poco en Chosica, ha visto claramente, ayer, ha visto cómo la gente en la caída del Huayco construye su casita, cómo el alcalde les da títulos de propiedad y nos preguntamos nosotros, ¿qué nos pasa? O sea, ¿qué tenemos? ¿Qué creemos? ¿Que esto un día va a dejar de caer la lluvia? O sea, no sé. Bueno, yo lo primero que, como te decía hace un rato antes de que empezara el programa en vivo, yo siempre he sostenido, y no es un concepto mío solamente, el desastre social no es natural, ¿no? Cuando tú le pones el rótulo natural, lo que estás haciendo es naturalizar el desastre. Va a ocurrir porque así, porque la naturaleza es mala, y me pega, etc., ¿no? Y naturalmente va a ocurrir un desastre. Claro. Somos desastrólogos o estamos con... Un desastre inopinado, no. Esto está cantado. No, esto está cantado, el desastre social, cuando la sociedad está pésimamente organizada, como lamentablemente todavía ocurre en la mayor parte del país. Hay términos y hay conceptos para esto ya acuñados desde hace años y que funcionan. La sociedad es más vulnerable. Y lo que yo ya he hecho, sí que, bueno, lo que ha visto mucha gente, pero digamos, fui con un geógrafo y un ingeniero civil que lo explicaron con precisión, es que Chosica y buena parte de los pueblos están en una trampa. Están en un valle rodeados de quebradas que en cualquier momento se activan. Y eso es un proceso acumulativo de asentamiento, de mal uso del suelo durante años. Se puede neutralizar reforestando algunas partes, poniendo diques, pero en realidad, como conversaba ayer con nuestros amigos, el Estado necesita una suerte de revolución en el pensamiento y en la práctica para impedir ese tipo de asentamientos, para propiciar reubicaciones cuando se puede, para aguantar el probable evento de gran magnitud cuando venga, pero también para aprovechar una cosa de la que no se habla ahorita, es que hay una parte, aunque parezca increíble, beneficiosa de estos eventos, te cargan la napa freática. Claro, pero más allá de beneficiosa para la naturaleza, dices tú. No, para la propia sociedad. En Ica no hay agua y con esto se cargan la napa freática. Ya, lo que voy pero a costa de Oye, encima los reservorios no están preparados y se rebalsan ¿no? Ese es otro tema que no se realmente... Cuando tienes agua, no tienes agua. Y nos quedamos sin agua encima. Claro, cuando tú le explicas a un extranjero por qué no hay agua en Lima, es porque hay agua. Pero eso depende, ¿no? Cayó tanto que se llenó de lodo y ya no hay nada. Yo decía beneficiar porque de alguna forma esto ya parece a propósito, digamos, hay alguien que se beneficia con todo esto, o sea, yo entiendo, les han dado títulos, el alcalde está como 10 años, creo. ¿Cuántos años tiene el alcalde ahí? Luis Bueno, el alcalde de Chosica, tiene su quinto periodo. Quinto periodo. Y no ha aprendido que llueve cada año. No lo ha aprendido muy bien. Pero yo creo que es bien difícil eso de repoblar un sitio donde Muy la gente difícil, ya está, es algo que se suele tomar personal. Pero o darte sea, un título de propiedad ya es... no, que les den el título de propiedad y estén ahí avalados por
Eso sí, Porque políticamente eso tiene pero con beneficio. título o sin Totalmente. título, alguien que ya está ahí instalado y ya se siente parte de una comunidad, es bien difícil hacerlo que se pero pueda. cada año Pero desaparece. lo que tú decías que el Estado necesita hacer es algo que el Estado solamente tiene el incentivo de hacerlo en contextos donde el Estado gana, ya sea impuestos, por ejemplo, reubicaciones por temas mineros o etcétera, ¿no? O porque el conflicto es muy fuerte. Claro. Y no tienes ninguno de los dos casos. Exacto. O sea, Entonces es casi un lugar, es una trampa geográfica y es una trampa social. Y no hay también. ningún aliciente para el Estado No, para que debe pueda... ser. Bueno, pero No es tan cierto, o sea, porque o sea, detrás de cada vez que hay un grupo de personas que va a un lugar a sentarse, hay traficantes de tierra. Obviamente. Sí, claro. Entonces los traficantes de tierra entienden mejor que las personas el sistema, digamos, y sí terminan recibiendo favores políticos de las autoridades que van a ser elegidas cada 4 años, ¿no? Yo no estoy diciendo que todos los alcaldes reciban sus prebendas, pero sí existe un sistema de tráfico de tierras permanente que coloca gente en lugares que son prohibidos o en lugares que son peligrosos. O sea, lugares que realmente están vacíos por alguna razón. Y aprovechan, además que les cobran a las familias que están en extrema pobreza y además luego pagan al si tú comparas la situación de ahora con la situación de hace unos 10 o 15 años, es, digamos, menos desastroso, ¿no? Ya, porque, por ejemplo, hay una zona en Chosica que se llama Pedregal, donde han puesto un sistema Las mallas. de mallas dinámicas para evitar que caigan las piedras y solo caiga el agua, ¿no? Pero en general, digamos, la manera como se ha conceptualizado la ocupación del terreno es una manera riesgosa y prudente y que efectivamente, como estamos conversando, la autoridad no tiene capacidad de neutralizarla porque no quiere, o a veces por una cosa que es absurda, ¿no? Defensa Civil va a un sitio y te dice, mira, acá no se puede, pero no tiene autoridad para decirte no. Quien tiene que hacerlo es la autoridad. La autoridad O el puede hacerlo sanitario, todo. ir a un ¿Quién lugar tendría que sin- ser o la sea, autoridad que diga que no se puede? O sea, en otros países Defensa Civil tiene peso para Más prohibir peso. cosas. Claro, claro. Acá no, acá es la autoridad local o política. Ya, pero por ejemplo, va el ministro de Agricultura, fue la vez pasada y lo sacaron más o menos a pedradas. Claro, es que la propia población no tiene una cultura ciudadana que le permita entender esto. Yo no sé, yo en eso soy radical, si quieren, puede ser exagerado, pero yo creo que estas cosas las tendría que ver hasta el Ministerio de Cultura, ¿me entiendes? Hasta el Ministerio de Cultura. Mira, Pero pusieron- es que, mira, cuando el Estado tiene interés, y hablo de Estado en general, si tú piensas en reubicaciones en minería, ¿quién está encargado? El Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía. Claro. Si piensas en el aeropuerto, que el Estado está interesado, está el Ministerio de Transportes, ¿no es cierto? Claro. Y si tienes conflictos, entra el Ministerio de Cultura o el Ministerio, ¿no? Pero esto es un tema local, Claro. es la gente chosica. Sí, es verdad. Entonces, no, el Estado No, pero es un Nacional problema a nivel nacional, ojo, ¿no? debería ser a nivel nacional, pero no tiene poder, como dices, el ala nacional en realidad deja que las cosas En otros países el sucedan. equivalente de defensa civil se siente en el gabinete, ¿no? Sí, claro. Acá no. Acá no. Y ustedes se dan cuenta que ahora el ministro de Defensa, Nieto, es el que ha tomado la reina de Defensa Civil, habla como si fuera el jefe de Defensa Civil. Me datearon hace poco que eso es una consecuencia del gobierno anterior de Humala, que prácticamente le echa Ya. multo a los militares y PPK no lo ha cambiado. Entonces hay una cosa así Qué loco. que hace agua por Claro. todos lados. Lo literalmente, triste ¿no? es que tenemos un país con muchos riesgos Sí. de desastres naturales, aunque no te guste el nombre. Desastres de origen natural. De desastres de origen natural. O ¿no? fenómenos Y- naturales que Que producen se daño. naturaliza. Estamos en una sociedad que no previene. No, ¿cómo se llama esto? Cuando hacen los simulacros, nadie los toma en cuenta, ¿no? Los toman al chiste. Más que antes, ¿no? pero igual Pero todavía no, falta. digamos, tú ves en otros países y realmente tienes hasta refugios armados por la misma gente, la misma población, tienes simulacros realmente de noche, en situaciones extremas que parece que realmente estuviera pasando el tema. Acá vivimos esperando el sismo grande, ¿no? Que va a venir ahorita, mañana, de repente ya vino y cuando está viendo pero no tenemos preparado nada. Lima se queda sin agua 2 días o sin electricidad, colapsa Lima, la gente no sabe qué hacer, ¿no? Y es impresionante porque el día que ocurra algo, esta ciudad se va al diablo, o sea, el aeropuerto no funciona. Nuevamente, tal vez peco de mínimamente optimista, pero si comparan la situación de 15 años atrás en materia de simulacros, hay mucho más ahora. Lo que falta es involucrarse más. Es que cuando tú ves el simulacro en Palacio de Gobierno, el presidente sale riéndose. Los niños no. Claro, Los que han visto en los Claro. colegios, los niños se lo toman más en serio. Claro. Entonces, eso se debe enseñar en los colegios. O sea, ustedes saben, por ejemplo, cuántos aluviones como el de Huaraz, el de Yungay, perdón, ha habido en la historia en Ancash solamente. ¿Alguien sabe? 5. 5. Como el de Ancash, como Como el el de de Yungay. Yungay. Con el Yungay ha habido 5. El que ha causado más muertos ha sido el Yungay. 20.000 muertos. Pero en Huaraz se dieron 41, 10.000 muertos. En Raírca, 5.062. La gente no lo sabe.
No lo saben. 5.000 y no sabemos que vive no lo enseñan probablemente ni en la misma región. Entonces tú tienes que saber que vives en un país donde hay aluviones, donde hay radas, donde hay inundaciones, donde hay sismos. Entonces eso creo que es una falta. Yo creo que hasta vulnera los derechos humanos de la gente. Y a mí lo que me preocupa es que, a diferencia de los hace 10 años que teníamos menos simulacros, ahora hay muchos más departamentos, edificios construidos con una reglamentación que deja mucho que desear en algunos lugares, ¿no? Y estamos en los cerros mucho más poblados que hace 10 años. O sea, eso también es un tema bastante complejo, ¿no? Yo insisto en que detrás de todo sí hay microcorrupción local, ¿no? O sea, cada vez que una familia se posesiona de un lugar, hay un traficante de tierra detrás y hay alguien en la municipalidad que tramita esto. Y evidentemente, si estamos hablando de familias que no es que quieran vivir ahí porque les gusta la vista, o sea, es familias que no tienen dónde vivir y además son víctimas de los traficantes que terminan además pagando a largos plazos. Pero el que gana ahí es el traficante. Y si tú ves casos de alcaldes procesados por vínculos con traficantes de tierra, son por montones. Claro. Entonces, y el Poder Judicial no termina condenándolos a todos, ¿no? Sí, pues. Y eso es otro tema. El caso, por ejemplo, de nuestro mayor el logro a nivel mundial, que es Machu Picchu, o sea, estás en la ciudad que más, donde se quedan todos los turistas, que es Aguascalientes, está en un lugar inhabitable, donde en cualquier momento claro, no debe estar ahí, pero es el corazón del turismo peruano. Y a mí me pasa de vuelta que quieras construir un aeropuerto para llevar más turistas a una ciudad que está colapsando. Ese es un tema interesante, ¿no? Ese es interesante. En esa zona, como Nika Shesho, que escribió en Careta, es un artículo interesante. Y ahí no es un tema de falta de recursos. O sea, el tema de Aguascalientes no es un tema de, no hay dinero. O sea, hay dinero, pero simplemente las autoridades nunca han querido hacer nada. Pero nosotros vivimos como si nunca ocurriera nada, ¿no? ¿Qué lógica tiene poner mistura en la playa? ¿Acaso no hay tsunamis? Ahí están los carteles. Sí, son claro, y cuando alguien dijo eso, yo lo dije también en las redes sociales, alguien dijo, ese es un terrorista culinario. Por favor, en Chile o Japón no harían eso jamás, ¿no? Estás exponiéndote más allá de lo normal. Más allá de eso, no tienes espacios para tener gente. Entonces metes a la gente como sea en cualquier lugar. No hay un lugar ferial, salvo Jockey Plaza, por lo que sea, que ocupes tantas personas. O sea, no hay un centro de convenciones. No hay un centro de convenciones decente. Eso es una cosa que, bueno, hay uno ahí al lado de la Biblioteca Nacional, pero digamos, no hay una gran feria. Para que lleguen 20.000 personas, por ejemplo. Claro. Todo el sistema de seguridad es precario, ¿no? Incluso lo que pasó en Larcomar ahora con el incendio, uno de los lugares que debería ser lo más seguro porque está como en el corazón del turismo, de la clase alta, o sea, no tenía los... Al costado del barrio, al costado donde iba a estar el presidente de Estados Unidos. Ya estaba Obama que con el barrio cuando se encendió, o sea... Terrible. ¿Se acuerdan de la fiesta esta que hubo en la Costa Verde? La fiesta de Halloween. Que no tenían permiso. El problema es 100% la prevención. Es todo, la prevención de seguridad, la prevención de defensa civil, la prevención de, oye, están vendiendo entradas en teletickets y no te das cuenta que va a haber un toma que no tiene permiso. No, pero además él dijo, yo voy a pagar la multa. No, les gusta esperar a que pase y sacar a los perros y matar a todos. Es horrible. Claro, pero antes nadie hace nada. No, pero la decisión, o sea, incluso ese día por presión de las redes sociales intentaron cerrar y salió el organizador de ese evento. Que se hace con multitud. Y a mí me sorprendió la respuesta porque él dijo, voy a pagar la multa. O sea, es como cuando alguien denuncia a sus vecinos por ruidos molestos y el vecino le dice, sí, voy a pagar mi multa y voy a seguir haciendo el ruido. O sea, y él no hay temor a la sanción. Disculpe que le pongo un poco hipster, ¿no? Pero el hombre prehispánico no cometía ese tipo de tonterías. Demostrar, ¿verdad? ¿Dónde está Caral? Está en una terraza. ¿Por qué está en una terraza? Pregúntale a la doctora Chay, para evitar la crecida del río Supe. ¿Dónde está Machu Picchu? En un cajón, para evitar el propio Cusco, está en un cajón, para evitar el frío. Sí. O sea, después de los huaicos, se prestaba demasiada atención a los fenómenos naturales. Se era demasiado sensible a cuando llueve, cuando no, porque manejaban los ecosistemas. La misma forma de las construcciones, ¿no? Ahora tú tienes un edificio que pronto tienes la base así para ganar espacio en el segundo así. ¿Has visto Julián? Unas torres así. Sí, la seguridad no, bueno, eso es por un lado, o sea, siempre hablamos de Julián, que es informalidad, pero por ejemplo, yo odio que no haya veredas, o sea, tú vas aquí, vamos a Camacho, o sea, cualquier otro lugar. Tampoco hay. Tampoco, o sea, la informalidad va en ambos lados. O sea, y varios edificios en Flores, y hay restaurantes que cogen el retiro municipal, o sea,
Yo En cada nuestra vez playa. en realidad se pondría a ver el Estos reloj. restaurantes que han abierto en la playa, donde las olas a cada rato se están tirando el piso, el estacionamiento, porque simplemente han construido de una manera totalmente antitécnica. ¿No? Y uno de los restaurantes de la Costa Verde tiene orden de demolición, por ejemplo. Imagínate. ¿No será el de techito? No, ese es recién abierto. Pero bien paleado, se ha tirado toda la playa. Claro. Claro, pero este asunto de la falta de prevención es una cosa muy mal socializada, digamos. Ustedes que son sociólogos, ¿no? Pero O es sea, no está corrupción. interiorizado. O sea, yo sí creo que tiene que ver con corrupción. O sea, hay De alguien todas que maneras. no hizo su trabajo. Es que la corrupción es algo que Sí. pasa por todos los... Sistémica, ¿no? Sí. Hay alguien que Pero no que hizo la- su trabajo porque había alguien interesado atrás que le dijo que mire al otro lado. Pero hay un Estado que deja que la corrupción suceda porque la sociedad avala también, Sí. de alguna manera. Entonces es sistémico. Lo que pasa ¿no? es que yo creo que a partir del Estado no es tan no sería tan complicado resolver ciertas cosas, Sí. pero no lo hace. No. Es como cuando la vez pasada estaba posteando una foto de una señora que había pasado, un pata que había pasado y había tomado la foto a un ladrón y a otro ladrón que estaba con un micrófono, uno le avisaba que carro pasaba y el otro le avisaba que rompiera la luna, ¿no? Entonces, y les toma la foto y yo digo, le tomó la foto, el policía no pudo haberlo hecho, o sea, es una persona que ha visto que ha robado y que ha regresado con su cámara a tomarle la foto. O sea, digo, en vez de estar dando vueltas por las redes sociales, y no es más fácil que el Estado o alguien... ¡Haz algo! No, o sea, es Pero es como impresionante. cuando los policías de tránsito te dicen, yo no puedo hacer nada porque Claro. estoy en tránsito. Sí, o sí, el eso pasa. O estoy cuidando el banco. O estoy en el banco. O sea, los policías que están asignados a los bancos, si hay un asalto no se pueden mover No de se su pueden sitio. mover. Y Oye, están con ahora, uniforme. hay que ir tan lejos para estas cosas, porque siempre cuando hablan de esto dicen, no, yo soy Suiza, Islandia, ¿no? No, yo estoy en Costa Rica. Y en Costa Bueno, Rica Costa hay un Rica montón Costa Rica es Irlanda de Latinoamérica. parques nacionales, ya, pero no tampoco es Europa, ¿no? Cada parque nacional, yo me acuerdo, entré a un parque nacional y en un momento, la gente que estaba haciendo la cola, ¡plum! Ya no se puede. ¿Por qué? No, hasta mañana. Ah, en el Parque En Nacional. el Parque Nacional, superó su carga. Y el Parque Nacional es una península, Manuel Antonio se llama. O sea, subía en la carga, hay estudios de carga en turismo, que se deberían hacer en Machu Picchu, ¿no? Claro. Entonces, llega una hora, se llenó, ya no entra papacito, Claro. hasta mañana. Claro. Y punto, que no, que yo pagué, no, descalcularlo. Por eso lo del aeropuerto de Chincheros, Ahí me preocupó un montón. es meter un montón de gente sin que la infraestructura, ¿no? Y la logística y la organización esté... Pero si ya llegamos al límite, creo que eran 5 Machu millones de Picchu, personas en Machu Picchu y querían meter 15. O sea, ¿cómo vas a meter 15? No hay ni hoteles. O sea, No, y para mí también un Cultura problema estatalista. bien grande con la policía, aparte de eso, es dónde está tu vocación de servicio. O sea, ¿por qué tienes que hacer lo mínimo indispensable para estar bien con lo que hiciste y nunca ir más allá de estás en el banco ya, no puedes mover, ya, pero haz algo? Pero O es sea, que ellos en tienen un algún- montón de problemas ahí, ¿ah? Porque es un tema más, o sea, a ellos los están contratando por un trabajo de su día libre y la sanción por meterse en un... Exacto. están bastante más atados de manos de lo que creemos en algunas oportunidades, en otras no tanto. Por la Pero- no, además por una precariedad del por sistema el tema del policial. el sistema es muy malo, o sea, los ha dejado de brazos, de manos atadas, ¿no? Pero por ejemplo, tú me hablabas del peso el 14 de febrero pasaba por Barranco. 14 de Imagínate, yo vivo ahí, pero el 14 de febrero, el día de San Valentín. El El parque del amor. puente del puente de los suspiros. Ajá. Por Dios que no había, o sea, yo lo veía desde arriba y decía, esa vaina se va a caer. Ah, tú no estabas en el puente. No, no está. Está con mi globo sentado. No, mentira. Con el peluche gigante. Comioso esperando, así. Soldado caído, ¿no? Con el Ah, bate vos, ese de chiste del soldado caído. Bueno, el tema del puente estaba repleto de gente. Yo decía, ¿alguien puede haber medido cuánto peso aguanta ese puente? No, seguro nadie sabe. Seguro nadie sabe, pero nadie le importaba. Tú veías el puente y pasaba así la masa. Y seguía pasando y en algún momento eso se va a caer. ¿No? Fue un puente de madera viejo, pero bueno. Y es un tema, la falta de prevención, la inseguridad es como una cosa que respiramos, no se neutraliza de manera seria, ¿no? Desde el Estado y de los ciudadanos. Sí. Por ejemplo, luego del maremoto en Tailandia, la ONU, por ejemplo, tiene una comisión, un comité que analiza la resiliencia, la prevención. Y uno de los primeros informes que hicieron hace como 4 años, que terminaron de hacer, identificaba que era no solo un problema, digamos, de países en desarrollo como los nuestros, sino en estos grandes, estas islas resort que han construido, estas grandes cadenas hoteleras en plenas líneas de mar, ¿no? Claro. ¿Cuál es? ¿En dónde?
o sea, Phuket. de los islotes, Islas Ibiza, Ya. hay un montón de islas que se dedican, o sea, de cadenas hoteleras Y han construido en las zonas donde ya. son muy vulnerables a un maremoto, ¿no? A la salida O están en todo el círculo volcánico, además. Sí, y la ONU decía, bueno, pero ¿quién va a pagar eso? O sea, porque ellos tienen, ¿quién asume los costos finalmente de la destrucción? Lo que pasó en Estados Unidos. No, es pero el es una especie Estado. intrusa. No, pero además es el Estado. O sea, somos finalmente nosotros, Claro. con nuestros impuestos, los que asumimos los costos de que alguien Claro. construyó mal. Y estamos quejándonos de estos pequeños traficantes o grandes traficantes que instalan familias en lugares de quebrada, donde va a haber aluviones y todo. Si pasa algo, va a ser el alcalde el que asuma los costos de Y la eso es ubicación. plata de todo. nosotros. Pero si es que también pasara algo en algún restaurante por alguna salida del mar, ¿quién va a asumir los costos de esos heridos, de esa destrucción? También es el Estado, Sí, ¿no? claro. Entonces no Ah, es desde que ese punto de vista ellos es van a... interesante, claro. Y la ONU llama el informe me parece interesante porque dice, ¿quiénes van a reconstruir? ¿En quién recae el gasto de reconstrucción después de un desastre natural? Por estos grandes hoteles también en las En el zonas de Estado. mar, ¿no? Son los estados. Sí, hay una base, no sé cuán implementada está, pero la ONU tiene un programa con los Ministerios de Economía y Finanzas para separar una cantidad de presupuesto para este tipo de casos. Pero yo no sé realmente cuánta implementación hay de ese presupuesto. O sea, el Estado tiene un presupuesto para este tipo de situaciones. Ahora, Debe ser mínimo. puede ser mínimo y lo segundo es quién lo implementa. Pero se cómo lo encuentra implementa. que la especie humana es una especie intrusa, ¿no? Sí. No, Va de todo, de cualquier cosa, ¿no? Sí. Somos peor que las palomas y las ratas. O sea, donde vamos destruimos. O sea, La huella humana, pues no, la huella humana es así, ¿no? Destructiva. Sí, después del tsunami del sudeste asiático, la tribu más aislada del planeta estaba en las Islas Andaman frente a la India. Y se dieron cuenta que estaban ahí, no es que nunca habían visto al hombre blanco, entre comillas, ¿ya? Pero era la tribu más aislada del planeta. Y después se hizo público porque pidieron ayuda y una cantidad de turistas Pobres. fueron a perturbar la ¿Para qué vida. pidieron ayuda? Increíble. Bueno, cerremos esta desgraciada, con esta desgraciada idea de que somos un virus asqueroso. Y que Asqueroso, pero hermoso. los desastres naturales que no son naturales Son sociales. Son son sociales. Bueno, ya seguimos en el siguiente bloque. Hace unos días salió este escándalo que realmente es debatible si es que es culpa de la policía o no, que se les decomisó a unas señoras que tienen una agrupación de autosiembra de marihuana para sus hijos que tienen ciertas condiciones, que mejoran mucho con el tratamiento con el aceite de cannabis, ¿no? Vino la policía y decomisó todos estos plantones y la dejó sin lo que ellas habían estado... Ellas han estado reclamando el tema de que se vea en el Congreso la legalización de la marihuana con fines medicinales. Ya se está debatiendo. Hay mucha gente que dice que lo que hay son casos aislados, que no hay ningún tipo de prueba médica. Por otro lado, gente que dice que sí, que efectivamente, yo soy uno de los que creen que como droga el alcohol es mucho más pernicioso, ¿no? ¿Ustedes creen que vaya por buen puerto esto o vamos a ser, como siempre, los últimos en la fila de los conservadores? Y hay una comisión que lo está debatiendo. Sí, claramente, pero... Lo que se está debatiendo en la comisión son las propiedades medicinales. Sí. Y lo que ellos quieren comprobar es si en realidad ayuda a los enfermos a ver si existe una justificación, porque ellos lo han propuesto específicamente para los casos de... Porque yo lo que he que conversado con necesitan. algunos médicos es que dicen que no hay pruebas contundentes, que sí, tú puedas es que decir... lo que pasa es que está bien, me parece genial que se debate el tema. O sea, nada debería ser un dogma y que se empiece a discutir. y que se Me da miedo empiece- que no salgas en la toma. Sí, Sí, te ves, ¿no? Ya, ok. Y lo mejor es empezar a discutir, ¿no? Porque hay lugares donde el uso medicinal Sí, claro, está permitido. ya está recreativo. Pero lo que a mí me llamó la atención es que me parece genial que el Congreso tome la decisión de discutirlo, pero que sean ellos los que analicen la capacidad medicinal o no. O sea, Se no lo ven creo- los médicos. Exacto. Sí, no es el mejor espacio. Lo que creo que el Congreso sí debería hacer, y es la puerta además para empezar a debatir, es el libre albedrío también, el derecho de que cada familia pueda decidir qué consume y qué no. Ojo, ¿Qué es lo que actualmente... qué es lo que están reclamando además Las señoras. estas familias, ¿no? Y porque lo otro puede tardar
No Claro. sé, un montón de tiempo. este no es un tema nuevo, ¿no? O sea, incluso el expresidente de Colombia, Samper, ha estado liderando un movimiento a nivel latinoamericano. Sí, saliendo como está el buenazo, me acuerdo. Y hay regiones en Colombia, o sea, no iba a decir en Colombia que es el lugar de mayor producción, bueno, se compiten con Perú, pero de cocaína, y donde tienen una lucha bien severa contra las drogas. Medellín, Antioquia, que es además el corazón donde fue parte de la violencia, legalizó el uso medicinal de la marihuana y se producen jabones, cremas. Lo interesante ahí es Sin que ningún ellos problema. justo este presidente decía que el enfocarse en la lucha de algo como la marihuana le quitaba más bien recursos a la lucha contra las drogas más complicadas, ¿no? Que traen más delincuencia y tal, ¿no? Y es criminalizar a un montón de gente que realmente no debería estar criminalizada. Creo que Samper el que dijo que nadie se había muerto de una sobredosis de marihuana, ¿no? Sí, No existe caso alguno. Hay Ni una siquiera- ola mundial de legalización, ¿no? Hay una revista mexicana que se llama Nexos, que sacó un informe sobre la legalización de la droga en general, ¿no? Y bien interesante porque establece una serie de parámetros con argumentos, cifras, de por qué convendrían legalizaciones parciales o más globales, ¿no? Y un caso es Portugal, ¿no? En Portugal la mayoría de drogas están legalizadas y curiosamente no subió el consumo. Se estancó y hasta bajó un poquito. Eso es lo que Pero- pasa, no Muchos siempre hay estudios. correlación con que lo legalizo y sube, no, los consumidores son los mismos. Lo legalizo y sube la tasa de criminalidad, mentira. Baja porque ya deja de ser clandestino el negocio. Se va a disparar el precio porque lo van a privatizar. Mentira, al revés, va a haber una sana competencia que no voy a ponerle el precio que quiera porque no es como que, ya bueno, hoy día cuesta 20 lo que compro y mañana cuesta 50 y como este es mi dealer y yo no puedo hacer nada al respecto, él me puede poner 100, 120, 150 y como es algo, un producto que no puede ser reemplazado, La gente voy a se olvida- pagar lo que sea que me pidan que pague. La gente se olvida que el alcohol que lo estamos mirando, ¿no? Provocó la existencia de Al Capone, Vito Genovese, ¿no? Los gángsters, ¿no? Y entonces lo que sostiene este informe, sostiene Vicente Fox y otro García Márquez, ¿no? No va a existir el mundo sin drogas. Todas las sociedades han tenido una sustancia de este tipo. Así es. No, y tenemos sustancias legales como el café o como el alcohol. No, pero además reivindicar su uso No, como la medicinal hamburguesa doble con tocino. o sea, a mí me parece hasta doblemente más más saludable de discutir. Como un primer paso, o sea, como cuando algo más sano. una persona está muy mal, o sea, y tiene una enfermedad muy crónica, lo que te suministran es precisamente una droga para que no sientas, para pararte, detenerte el dolor, ¿no? El asunto es tener una inteligente regulación, ¿no? Sí. Claro, ahí justo regresando al tema de Portugal, el caso de Portugal es muy interesante porque Portugal lo que hace es legalizar el consumo, ¿no? Descriminalizar el tema, pero la vez pasada escuchaba que decía uno de sus, en un documental, pero no es solo eso, es todo lo que hay alrededor de esto. O sea, tú legalizas, pero tienes un aparato de salud inmenso y Claro. mucho más armado como para poder decirle, oye, tú estás consumiendo en exceso, ¿no? O sea, yo te proveo la droga, pero tú te empadrono, ¿no? Yo te la doy. Oye, te estoy dando mucho, ¿ah? Ven y tienes un sistema de salud mental para poder saber qué te pasa, si tienes un problema, si realmente has cogido una dependencia, etcétera, ¿no? Bueno, en Uruguay funciona así, ¿no? O sea, Entonces no es solamente un tema, ya, la legalizamos y ya. Y con nuestro sistema de salud que es tan alucinante, no creo que ocurra una cosa de esa manera, ¿no? O sea, hay toda una serie de cosas que trabajan en conjunto para poder lograr la legalización. Ahora, en Uruguay nunca estuvo criminalizada, ¿no? No. Simplemente se despenalizó, Sí. siempre se pudo. Pero- Igual acá es legal el consumo, Sí. digamos, ¿no? El consumo Recreacional personal, Sí. Sí. Pero igual ese es un pero problema, porque te dejo consumirlo, pero el que Pero te no la hay. venda, si lo encuentro, ahí sí lo Es una arena con Es- trampa. Yo nunca he sí. entendido esa Y la Bueno, antes de microcomercialización de marihuana genera costos o efectos secundarios bien terribles para la criminalidad peruana. O Sí, sea, claro. por ejemplo, la mayor parte de mujeres que están en la cárcel son mujeres que están acusadas básicamente de comercialización y que lo hacen por necesidad, porque son madres solteras, o sea, tienes un conjunto de problemas que se resolverían con regular mejor. Y además más juntas abiertamente. consumidores que no son criminales Sí, con el mundo criminal. sí, sí. Entonces haces que esa gente empiece a Y congeniar de una encima manera. en cárceles que están absolutamente sobrepobladas Claro. hace un montón de tiempo. Y la mayor cantidad de presos en América Latina son por tráfico ilícito. y se presta para abusos de la policía, ¿no? Porque no está muy claro el límite de la cantidad Exacto. que debes Claro. tener, entonces hay Nadie está con su balancita, sí, ¿no? hay permanentes denuncias de personas donde la policía efectivamente siembra la droga para detenerte o te dicen no, estás por
10 gramos más del peso que necesitas, Y tú no ya no es tienes consumo idea, personal. claro. Entonces hay mucho de abuso por parte de eso, no respetan el consumo personal y la posibilidad de discutir si solo el uso medicinal se abriría las puertas, ojalá, a una discusión más amplia, ¿no? Hay un libro de Octavio Paz que en un capítulo de Un sabio progreso es bien interesante porque él dice ¿por qué la gente consume droga? ¿No? Dice, en una sociedad ritualizada, la sociedad azteca, la sociedad inca, este tipo de sustancias cumplen una función ritual, ¿no? Pero en la sociedad son drogas, entre comillas, ¿no? O sea, por ejemplo, en una sociedad ritualizada o ritualizada de otra manera, ¿no? Entonces, hay que también preguntarse lo que dice el amigo, es interesante, ¿no? ¿Por qué la gente consume drogas? ¿Cómo aguanta el aparato del Estado y la sociedad ese tipo de consumo que siempre va a haber? Lo que hay que hacer es regularlo, ¿no? Regularlo de manera que pueda ser amiguado, neutralizado en lo posible y manejado. Claro, yo entiendo que un liberal podría decir que no, que sea todo el mercado libre y todo lo demás, ¿no? Pero yo creo que sí debe ir acompañado con un tema más de salud, ¿no? Claro, Y no considerar al consumidor como un criminal, sino como una persona que tiene una dependencia y que tiene un problema más allá. Y está comprobado que no causa dependencia, o sea, lo que causa dependencia es un montón de temas, el chocolate, el juego, etcétera, el azúcar, pero ya son problemas de otro tipo, ¿no? En la marihuana al menos no es una sustancia. Existe algo detrás, aparte de solo el consumo. De todas maneras existe hay personalidades propensas a la adicción, a la psicosis, y eso también. es hasta hereditario. O sea, si en mi familia hay antecedentes de adicciones, probablemente yo sea más propensa a ser adicta también. Y hay otras situaciones y otras personas que no son adictas a nada y nunca lo serán. Así es. Sí. Entonces, no hay Pero por qué El del generalizar. azúcar es más alto que el de la marihuana. Sí. Cualquiera cosa Y de... hasta La obesidad, ¿qué daño puede ser un sobrepeso en enfermedades? Pero el alcohol tiene un impuesto efectivo al consumo, el azúcar no. Y además, donde sí hay evidencia científica, además no de los últimos años, sino ya de una literatura bastante antigua, de los últimos 10 por lo menos, es que el azúcar es un agente adictivo y además que dispara tus posibilidades de cáncer, de diabetes y del nivel de la cocaína. Y de mil enfermedades. pero no tiene un impuesto. Entonces, Y tiene un costo en el seguro nacional que todos pagamos de salud. Claro, y se le da a los niños básicamente Mejor. No, grasa, además de y ahí terrible, metemos ¿no? el otro tema. Estamos empezando a discutir el tema de la marihuana medicinal, pero tenemos una ley de alimentación saludable que no tiene un reglamento porque hace 2 años hay mucho lobby para que no salga. Y los lobbies son tremendos, ¿no? Porque yo recuerdo cuando entró Obama, intentó cambiar muchas de las cosas y no pudo. Al final cambiaron por un programa de Move On, creo que se llama, que lo hizo su esposa, que estuvo involucrada allá, pero no llegaron a cambiar nada, porque el lobby es muy fuerte, ¿no? Las empresas de comida chatarra son impresionantes. Bueno, las Comida grasas, chatarra, las ¿no? grasas son Multimillonarias. sí, se ha demostrado Están que metidas en los generan colegios, adicción, y ¿no? ven- En teoría, o sea, lo que antes se pensaba era la grasa es mala y el azúcar es buena, que era Sí, una claro. publicidad 100% pagada por las empresas azucareras. Exacto. Y de ahí se conoció que era igual de mala, igual de adictiva. Y Incluso el la otro grasa día vi creo un que no es tan documental- mala. No, La no grasa depende de la Yo creo que el Depende azúcar en del Perú, tipo, exacto. hay un documental que se llama Fat vs. Sugar, Ah, es de Netflix, sí, ¿no? que Y es de buenazo. Netflix y que al final te El dice, chicharrón es más esto no es peor, Sácale el pájaro. o sea, los dos bajaron de peso, el estar solo grasa y solo azúcar, los niveles de cosas variaban, este empeoraba en este y este empeoraba en el otro, y llegaron a la conclusión de que eran igual de malos. Pero la Y mezcla que era la lo más peor mortal. de todo era mezclar Sí. la grasa y el La azúcar, dona, como por ejemplo te ponen los donuts, que está lleno de azúcar y fritura, O no se da. o el cheesecake, que es azúcar con queso, o La hamburguesa con Coca-Cola. y ese tipo de cosas te pueden matar en 2 Sí, segundos ajá. y hacerte Lo adicto que de pasa es por que vida. el sistema, bueno, estamos hablando ya de comida, el tema es así, ¿no? Cuando tú comes Claro, solo claro. azúcar, tú tienes un límite Claro. natural, te saturas, te empalagas. Cuando comes solo grasa, te pasa lo mismo. Pues si la mezclas- Pero cuando la mezclas no hay límite, es alucinante. Exacto. Ves a Es un documental, ¿no? Es un gran equilibrio. Trata de comerte 3 cucharadas solas de Es azúcar. un hack al cerebro, ¿me entiendes? O sea, el cerebro no puede disparar ninguna de las dos cosas porque no tiene el Pero si le límite das de la... una y una, es como claro. Además de ese documental está bueno el otro, el Super Size Me, que también Uf, te dice cómo le cambia el metabolismo a las personas. Depende también de genética de las personas, Totalmente. quién resiste más y todo el rollo, pero lo que nadie va a poder
negar es que el azúcar es dañino, y es Sí, tan claro. dañino para la Organización Mundial de la Salud como la nicotina, ¿no? En su momento. Claro. Entonces, ya están Y en Super Size Me está ahí ambos, está la grasa en la hamburguesa y el azúcar de 300 calorías en tu gaseosa. y te genera Porque en ansiedad, combo agrandado, y quieres comer más y más grasa, Claro. y más azúcar. Hay drogas en la mesa, azúcar y alcohol. Claro, o sea, la marihuana finalmente es Sí. menos dañina que estas comidas Que mil cosas convencionales. Es interesante porque yendo más atrás de la historia de marihuana, según lo que yo puedo leer, es que hay temas hasta políticos detrás de esto, ¿no? Hay La política de antidroga empezó con el tema antidrogas y antes con el tema de los Con la Guerra negros Fría también, claro. el control de los negros que eran los mayores consumidores en algún momento. El documental Enmienda 13 de Netflix. Exacto. Estamos A ver, escuchando en Netflix. No, es que yo lo he visto en otra, no me creo que fue el documental donde salía Samper, creo. Hablaba de cómo empezó toda esta política antidrogas y que de pronto era todo de control, un control básicamente a los negros que eran los mayores consumidores de marihuana. Pero acuérdense que ¿no? nosotros producíamos coca legal y exportábamos, una de las importantes exportaciones peruanas, sobre La todo hoja de de coca. Huánuco, claro. Por ejemplo, la coca acá, a diferencia de otros países como hoja, como consumo de ese tipo, es legal. En otros países creo que no se puede. No. En Cusco le encuentras. Claro. No, en el Perú es legal, en Bolivia y en Claro, países no pasa andinos nada. Yo la es consumo, me lo legal. voy a la puna, me Sí. como Claro, mi te tabaco, parece ¿no? bien. Claro. Sí. Pero en otros países Y te creo que traes no una es legal. bolsa. Para la Yo me altura. arriesgo a ponerla. En una ocasión estaba yendo a Singapur, tenía un poquito en la mochila y me moría de miedo, ¿no? No, No, Singapur sí, se no, mata. nunca sabes. En estas Sí. situaciones. No, pero Singapur la todavía. cocaína era legal. O sea, es la ¿Cómo? exportación de la cocaína que era legal en el Perú en los años 50 hacia adelante. O sea, nosotros éramos exportadores de cocaína, no de hoja de coca. para Porque la la co- Coca-Cola. Para la Coca-Cola varias y cosas para más. varias cosas medicinales. Enaco Las se dedicaba élites de la zona de Tingo María producían cocaína legal, es decir, crearon muchos laboratorios legales. O sea, No, el consumo en los años 20 era muy al comienzo del siglo pasado era común, incluso Conan Doyle se inyectaba cocaína y el personaje de Sherlock Holmes también era cocainómano, ¿no? Y él le ayudaba a pensar mejor y no sé qué cosas, ¿no? Pero bueno, esa es otra droga. Bueno, vamos al siguiente tema que tenemos que tocar, chiquito nomás, cortito, porque me interesa qué piensan ustedes sobre Trump. Me gustaría no hablar de él, pero las cosas que hace nos impactan. Hay algunos países que les impactan más que a nosotros, por ejemplo México, ¿no? México está fregado totalmente, ¿no? El señor acá que además de ecologista y todo lo demás es internacionalista, nos puede contar un poquito más del tema. Nosotros creímos en algún momento que el loco iba a llegar y que era por un posibilidad de desinflar, pero está hablando en serio. Bueno, yo estuve en investidura, ¿no? En Washington Ya. y me encontré con una sociedad convulsionada. A ver, no es la primera vez que pasa en Estados Unidos. Siempre cuando hay investidura en Washington hay protestas, pero no de esa magnitud. Pero lo que tú encontrabas en la calle eran una multitud a favor de él y una multitud en contra. Polarizado totalmente Sí, en Estados Unidos. disturbios muy serios en la Pennsylvania Avenue, con más de 200 detenidos, y encontrabas además que sí era bien importante pulsar en el terreno, ¿no? Hay muchos Estados Unidos como hay muchos Perú, pero encontrabas como dos agregados sociales distintos, ¿no? El gringo, digamos, clásico, rural o urbano, que siente que el país se le fue, por eso Make America Great Again, y ese gringo que es una mezcla de hipster, resto de hippie, contemporáneo, open mind, LGTB, que está allí, ¿no? Y que ya tuvo un impulso con los periodos de Obama y que incluso ya tenía un impulso que venía de atrás, ¿no? Y que no aguanta pues un presidente de este tipo, Claro. no se lo O sea, traga. digamos, ya ganó una posición, ¿no? Y que ahora siente que se la pueden quitar. Claro, pero además la ha perdido porque hay algunos que lo resisten, ¿no? En el año 2008 yo estuve en la campaña de Barack Obama y un profesor de la Universidad de Indiana me dijo, vas a ver lo que va a pasar, lo van a aguantar, pero hay gente que no se va a bancar un presidente negro un periodo, estuvo dos. Entonces hay una sensación, un movimiento de rechazo, ¿no? Yo sí creo que Trump es un personaje que o amas o odias. O sea, ese tipo de comentarios o los escuchas y dices, qué bien, o lo escuchas y dices, alguien bájelo de ahí, Sí, apague el micrófono, Sí. porque es lo menos político del planeta. Es alguien No, claramente, sin además filtro, la gente que está a su alrededor medio ha ido... antipático, que, o sea, o estás de acuerdo con él y lo adoras, o es tu peor enemigo y lo que sea que haga, así esté políticamente bien o mal, o no sea una medida tan mala, a la hora de salir a hablar al respecto, es tan irrespetuoso que ya no vas a poder ver más allá de lo que dijo. Bueno, hay un profesor de la Universidad de Harvard,
Universidad de Harvard, como diría, ¿no? Que se llama Aaron James. Él escribió, antes de que Trump subiera, porque cuando estaba en internet, como se le ganar un libro que se llama Ensayo sobre la imbecilidad, a propósito de Donald Trump. Sí, a propósito de Donald Trump. Y entonces lo que él sostiene es que Trump no es un estúpido, es un imbécil, porque hay que saber qué tipo de imbécil es. Y entonces, ¿por qué? Dice, un estúpido pide disculpas. Dice, fui un estúpido. Un imbécil no. Y él le escribe el imbécil, tipo Trump, como se considera como estafa social, no pide disculpas, y lo peor de todo, no se da cuenta la sensación que provoca en nosotros. Y por lo tanto, como dice Patricia, avanza, y no tiene en cuenta la opinión del resto. Ni siquiera, visto las últimas noticias, se está peleando con la CIA, con los aparatos de seguridad, y los va a destituir. O sea, el tipo es peligrosísimo. Bueno, no. Es que tal vez también hay, o sea, a mí me da la impresión de que Trump ha provocado la emergencia de una sociedad americana que siempre existió, que siempre ha estado ahí, siempre, ¿no? Pero que no era pública. ¿No? O sea, pública, no, y además estaba un poco a la línea, ¿no? Claro, o sea, ¿no? No podían decir muchas cosas porque se van a enterar que soy medio bestia. O sea, parcialmente encontrar personajes como Reagan, Bush, pero no uno así. Y que ha perdido, además, desde los años 50, ¿no es cierto? La sociedad blanca, trabajadora, obrera en los Estados Unidos ha ido perdiendo. En términos concretos, económicos, la sociedad rural americana es muy pobre, con una educación de muy baja calidad, con una desconexión increíble. O sea, mientras tienes esa sociedad en California, en Nueva York, muy conectada con el mundo, tienes otra sociedad interna, muy desconectada, digamos, ¿no? Muy desconectada, o sea, que no ven más allá de Fox. No viaja mucho al extranjero. Y esa es la sociedad que hoy día nos sorprende, pero que siempre estuvo ahí, que cuando tú viajas, digamos, desde Nueva York hacia Kentucky, te das cuenta de que hay dos mundos en Estados Unidos, ¿no? Sí, es verdad. ¿no? Claro. Y creo que hoy día está allí, y es interesante que sea Trump el que la está poniendo, digamos, en primera fila, y claro, yo no creo que esa sociedad sea tan consciente de lo que se está haciendo. Por ejemplo, esta pelea con la gente de la CIA, yo creo que es parte de empezar a jugar una pelea en un mundo que no entiende. Sí, claro. Hay mucha además, ni siquiera los representa, ¿no? Exacto. O sea, porque ni siquiera él pertenece a ese grupo. No. Es un tipo totalmente distinto a ellos, ¿no? Y que se aprovecha, yo diga. Mira, en la marcha, esta de las mujeres que hubo al día siguiente del episodio, un episodio que para mí fue una metáfora muy interesante de lo que ocurría, ¿no? Se acerca a la marcha que es contra Trump, un grupo de cristianos radicales, con carteles diciendo Estados Unidos está en pecado, etcétera, no, fuera, pidan perdón, ¿no? Y se encuentra con un bloque de movimiento LGTBI. Entonces se tenía un enfrentamiento. Y la gente del movimiento LGTBI y algunas feministas optaron por desnudarse. Esa fue la forma de votar, ¿no? Una chica con su mamá al lado se abrió la blusa, mostró así con su piel, un gay se desnudó y las hacían así y terminaron votando, ¿no? Es interesante, resistencia calata pacífica, digamos, ¿no? Sí, bueno. Pero expresa, pues, entonces Estados Unidos contra. Claro, totalmente conservador y otros totalmente progresistas. Cuando la policía vaya detrás de los manifestantes, ahora hay que decirles a los manifestantes que se calateen. Claro que no, más se calateó, el mismo día que me investigó un tipo se calateó cerca del centro, ¿no? Y yo puse la foto en Facebook y la gente se escandalizó, ¿no? Tápalo. La realidad, ¿no? Pero además hay este rollo de este tipo a quién le da cuentas, ¿no? ¿A quién le da cuentas? A sí mismo, ¿no? Claro. A sí mismo, ¿no? El otro día estaba Steve Levitsky acá con nosotros y nos dijo que de alguna manera haga lo que haga, o sea, así pongas un burro ahí casi lo mismo, Estados Unidos iba a ir bien como un par de años. O sea, tenía como para estar... ¿Quién es eso? Steve Levitsky. Sí. Y de pronto, en algún momento, ahí iba a saltar todo. O sea, tienes como para un año y medio, 2 años, piloto automático, más o menos, ¿no? Porque los precios, no sé, le explicó cosas que él sabe que yo no. No, a nivel de empleos también. Exacto. O sea. Entonces, como que todo puede correr, pase lo que pase. Entonces, a él le va a ir bien 2 años. Después de eso no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y yo creo que lo que me pregunto es más o menos va a salir en la misma época que PPK, ¿no? Por eso lo que... o sea, no. Ahora, un dato que también se ve en la calle, un colega que trabaja en Miami me hizo notar, en la manifestación del día siguiente de la investidura, había un carro militar en la calle, ¿no? Y me dijo, ese es raro, ese, porque normalmente es la policía la que cuida, pero un carro militar, me dijo. Claro, ahí es mucho más llama mucho más la atención que acá ese tipo de cosas. Claro, es lo que por eso que alguna gente dice que es un fascista, ¿no? Yo
creo que es, como dice Aaron Sí, James, tiene un un imbécil. desprecio. Sí, tiene un desprecio gigante. Y lo que sí está, es el reto para Estados Unidos ahora es si sus instituciones son tan sólidas, ¿no? Porque ya una juez ha frenado este decreto de... A mí me impresionó eso, Sí. en un país de pronto el presidente sale toda esta ley y de pronto sale cada uno y los alcaldes diciendo, no, esta es mi gente y yo lo voy a cuidar. La ciudad de Santuario, es ¿no? alucinante. Yo creo que está aprobado con la entrada de liberales absolutos y republicanos absolutos entrando y saliendo del poder constantemente, que la institución está bien parada como para que no se tenga que caer todo cada vez que se cambie de partido. Pues sí. Pero igual, eso hay que verlo, ¿no? Eso habría que verlo porque todavía, a él le ¿no? toca nominar a 2 miembros de la Corte Suprema, Ya nombró uno. Ya nombró uno que es Ajá. muy conservador, ¿no? Y le falta otro y con eso cambiaría un poco el balance. En 4 años El se puede balance. destruir también Puede destruir, el ¿no? sistema, ¿no? Y yo creo que se va a ver mucho más claro cómo es la correlación respecto a Trump en las intermedias, ¿no? Cuando haya cambio de elecciones parlamentarias. Sí, pero lo que tú decías de los militares también a mí me genera como una duda, porque los militares son siempre, no representan el gobierno, representan el Estado, ¿no? Y por más que sean conservadores, están pensando en el Estado a largo plazo, ¿no? Claro. Entonces, siempre hay que pensar qué es lo que los militares están pensando en términos de lo que va a pasar con Estados Unidos a largo plazo como territorio en su conjunto. Y alguien como Trump les puede generar dudas Sí, mira, ahí a propósito de eso es muy irritaciones. interesante. En la teoría política se sostiene que Estados Unidos, en varios países ocurre, ¿no? Pero tiene como varios polos de poder, ¿no? O sea, hay un poder institucional, digamos, representado por el presidente, el Congreso, los aparatos de inteligencia, los militares, las empresas. Entonces, él tiene un margen de juego, ¿no? Puede mover piezas, puede tratar de concentrar más poder, pero hay gente que lo va a aguantar. Silicon Valley lo está aguantando, Claro. no solo la calle, las grandes empresas. Entonces, hay un momento, pero a veces Steve tiene razón en el sentido de que, digamos, ese aparato, tanto social como institucional, va a aguantar la situación 2 años, pero si él insiste en esa lógica. Bueno, Silicon Valley es una zona llena de inmigrantes, digamos, todos Eso, esos ¿no? gerentes de todas esas empresas. Ya salieron a reclamar. Exacto, son inmigrantes, y no son inmigrantes como él dice de países orientales, son países de Medio Oriente, o sea, no son iraníes, ¿no? Y es impresionante que se meta con ellos. Y el otro día salió, creo que Michio Kaku, creo que salió, Sí. ¿no? A decir que iban a tener una crisis fuerte de temas culturales, tecnológicos, ¿no? Claro. Si es que él ponía esas restricciones. Claro, a nivel económico creo que su proyecto también es muy remoso, ¿no? Volver a industrializar Estados Unidos ya no es viable, ¿no? No, claro. Tú ves Estados Unidos y las cosas así, made in China, made in India, o sea. No, claro. A mí lo que me da mucha pena es la realidad economía mexicana, ¿no? Que está viniendo A mí me da abajo, mucha pena México. el peso está Está ya, en el piso, sí, y esto apenas empieza, ¿no? Entonces, hay la industria mexicana que vendía servicios o proveía de otros insumos a Estados Unidos está prácticamente... Y eso va a ser una carga Ahí social, va. mucha, no va a reventar ahorita. Y sino lo, va a y lo ser más después. costoso es, o sea, Trump cree que poniéndose duro con el muro va a detener la migración y no, porque la corrupción, otra vez, o sea, los coyotes son los que ellos nunca van a perder. El muro es- Y lo es que ha un- pasado, no sirve para acaba de nada. salir un reportaje de unos amigos del Faro en la frontera en El Salvador que han recorrido parte de Centroamérica. Entonces siguen trasladando gente de manera Eso no va ilegal a y les parar, están ¿no? Eso no va cobrando a parar y les están jamás. cobrando 3 veces más. Entonces la criminalidad nunca pierde en un sistema débil, ¿no? Claro. Y Trump cree que el muro va a permitir frenar eso, no. Lo Y que además- hace es más bien más abusos contra los Exacto, migrantes en la exacto. frontera. Lo que vas a tener es una criminalidad más fuerte, con más Sí, dinero. y Y más- Como la droga, ¿no? Es mayor, Exacto. más abuso Claro. para Exacto. la gente que está intentando Ahora, ingresar. un tema, para hacer un tema que comentábamos antes, el tema del cambio climático sí me parece que es un tema que va a pasar como una riada. Sí, con todo lo que Porque está descabezando. Si bien el tema de inmigración y en otros temas, el económico, dentro del Partido Republicano hay cierta resistencia contra Trump, en el cambio climático no. Mm. No ves una figura republicana que sea el gran ambientalista o el que piensa en estas cosas. En Ese tema teoría, va a el pasar. cambio climático está en el penúltimo puesto de la lista de intereses de este gobierno. Claro, pero O sea, los lo primeros hace- 5 es anticorrupción, ISIS, antiterrorismo, fronteras más fuertes. Los primeros 5 puntos se relacionan con eso. Pero ahora, por Y eso los mismo, últimos 5 están
educación, Sí, claro. cambio climático, o sea, cosas que acá es lo que tendrías más fuerte ahorita. Al otro lado, o sea, cómo se ha vendido el gobierno y la percepción de la gente que ha votado por Trump es la mano dura, la seguridad, los inmigrantes, la guerra. O sea, están pensando en otras cosas. Ese tema creo que va a pasar así. Solo está el desarrollo personal, el mundo, la sostenibilidad, el largo plazo. Pero un gobierno la guerra de populista, mañana. el populismo no soluciona problemas, lo que hace es buscar culpables. Claro. ¿no? Y no soluciona nada. Entonces, Y con propuestas populares que no necesariamente están. El problema viene prioridad. después, ¿no? Porque eso ahorita no, y va a pasar para más adelante, pero todo el daño que va a ocasionar lo vamos a ver recién en un tiempo, ¿no? O sea, y por eso yo digo, la carga social que vamos a ver con México, todas estas industrias que están cerrando, la gente que se está quedando sin trabajo, ahorita no lo vamos a ver, lo vamos a ver en un par de añitos, unos 4 años de pronto vamos a ver un problemón social allá. Con el Steve de refugiado. No, pero además víctimas mortales, ¿no? Porque Horrible. o sea, hasta ahora ni siquiera se sabe cuántas personas mueren intentando llegar a Estados Unidos, ¿no? Sí. Ahora, yo espero que para México también sea una lección de su adicción a la economía marcada a los Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno, Vivía siempre. Claro, pero Porque México estás entre la Centroamérica, que tienes muchas economías pobres, que no sabes si vas a poder vender o qué, y Estados Unidos. O sea, Y una de las economías más fuertes, o sea, para ellos es Lo más lo mejor que les ha podido pasar. Sí, es el pero no ha Estados Unidos desarrollado, como avanzado. tú dices, de alguna O lo manera peor, lo demás. Europa, ¿no? Claro. O lo peor. Está a la mitad del mundo, Pero ¿no? precisamente Peña Nieto está tratando de capitalizar el momento con la pobre popularidad que tiene y en un momento ha hablado de esto, ¿no? ¿Qué frentes abrir? ¿A dónde mirar? China. China va a salir ganando. Claro. Definitivamente escenario, yo ¿no? creo que sí. Yo creo que cada vez que Estados Unidos pierde, China gana. China se va a poner incluso el rostro de cara buena con el tema ambiental Exacto. respecto a Estados Unidos Yo creo que ahora, ¿eh? China es una máquina Sí. para apoderarse de los mercados y de la gente, ¿no? O sea, yo creo que es capaz de volverse buena gente pronto y... Si entonces a China en el escenario internacional nunca se mete en una guerra, no van a soldar nada. Su guerra es económica. Claro. Te vende todo, zapatos, blusas, autos. No por gusto han sobrevivido miles de Sí, pero bueno. Y el Perú, ¿cómo vamos a estar en relación con ese nuevo orden económico, digamos, y social? Bueno, La relación que tenemos nosotros con Estados Unidos, digamos, el TPP, perdimos el TPP, es algo que a la larga de pronto nos... Sí, pero ya hace varios años China es nuestro principal socio comercial. O sea, no era tan Entonces, importante. No, va a ser un... Yo creo que sí, o sea, de hecho Claro, hay claro. varias cosas que le vendemos a Estados Unidos, pero mal que bien nuestro primer socio ha sido de China y estamos Claro. vendiendo cada vez más cosas a otros Ahora, lugares. lo que digo es que perdiendo el TPP no hemos perdido tanto porque tenemos otros tratados con otros tipos de otras economías ya de uno a uno, digamos, ¿no? No dependemos el 100% de Estados Unidos, como sí le podría pasar devastadoramente a México. Sí, Sí, O sí, como sí. podría pasar acá hace Estamos unos años. mucho más ¿verdad? diversificados. Acá unos años antes. Ahora, y Pepe que está yendo a Estados Unidos. ¿Es su pata? Habló mal de él en la campaña, ¿no? Sí, me acuerdo. Pero bueno, sí, Realpolitik, hablar Sí, con pues. él, a ver qué pasa. Vamos a ver cómo resiste lo de la mano. Bueno, ya terminamos el programa porque de verdad nos hemos pasado muy rápido, nos ha pasado rapidísimo. Somos los huecos a Trump, eso es Increíble. Bueno, Porque es un hueco. El guay con naranja. Pero bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima semana y espero que compartan el video y le pongan like y se suscriban. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias.